¿Por dónde comenzamos? Cuidado ahí. Go for it. Good evening, Russians. This is your captain speaking. O sea, era como la number one in the staff. Sí. Sí. Johnny and Associates va a venir por la vida de nosotros. I'm sorry, Sí. ok, it's a fan project. No vengan por mi vida, ok. Nosotros sí tomamos la idea del avioncito de verdad. O sea, la gente iba a irse al aeropuerto de verdad. Por eso nació la idea del boarding pass. Entonces, pues sabemos Entonces necesito un boarding pass. para que te puedan dejar montar. Otherwise, you're not getting on that freaking airplane, ¿ok? Entonces nosotros decimos, bueno, necesitamos un boarding pass. ¿Y cómo hacemos el boarding pass? Obviamente ella no es Russian, as you guys know. Entonces ella no sabía de la existencia del Arashi Airlines, 1. Y 2, de que uno de los conciertos de ellos, pues en la carátula y adentro, Traía un board. traía un boarding pass. Ella se puso muy humildemente a hacer un boarding pass from freaking scratch. Se me olvidó y un día pues tuve la iluminación divina cuando ya Lorena iba como a la mitad del boarding pass. Y le digo, Oreca, ¿sabías que a ver si tiene una aerolínea, 1 y 2? Hay un boarding pass para la aerolínea. Y Lorena, ¿cómo? Lo siento. Y me acordé, tuve una iluminación divina otra vez y me acordé de Mercari. Thank you, Lord. Y entonces ya se lo di a Lorena y comenzó a trabajar y el resto es historia. Después era, ¿qué le vamos a poner al boarding pass? Entonces, todo tiene un significado, pues, o sea, mucha gente en el Twitter cuando les mandé el certificado se quedaron así como, ¿por qué dice Nicaragua a la salida? Pero es que no entendían el significado, pues porque obviamente se los mandé un día antes, porque obviamente tu boarding ticket pues no necesitas para abordar y no le iba a mandar a 74 personas en una mañana porque me duró un montón en enviárselo a todo el mundo antes de abordar el avión. O sea, el avión necesitaba salir on time, people, ¿ok? Entonces tenía que mandarlo un día antes, entonces la gente estaba así como perdida y en el DM me llovieron mensajes así de, mira, pero mi país no es Nicaragua, hay un error ahí. Y yo así de, espérense por favor. Le cambiamos el Arashi Around Asia y le pusimos Arashans Around the World porque pues obviamente eran las Arashans las que iban a viajar esta vez. Y le pusimos The Music Will Never End. Pues todos viajaron en first class, en caso que no lo hayan visto. ¿Cómo un avión va a tener 72 sillas en primera clase? No pregunten. Only Arashi Airlines. Sí. El gate era A21 porque era Arashi 21. El tiempo en el gate eran las 23:15 Porque normalmente para abordar tenés que estar 45 minutos antes de que despegue el vuelo. Entonces se te pide de que en el gate estés 45 minutos antes, 45 minutos antes, eran las 23:15. Girl, you're so smart. Y después el C, Que es el original que tiene el boarding pass, ese no lo modificamos. sí, porque mi estimada aquí pues quería darse la tarea de ubicar a cada uno en su asiento, pero she forgot. Y cuando she realized, girl, it was like what, 20 people too late. Yo los edité, o la imagen original la edité. Después de todo Lo siento. Sí, porque era agarrar la imagen original y la
sea, fue pasarlo de un programa a otro, después regresarlo para después guardarlo para que cada uno tuviera su JPG. Y lo pude imprimir. Sí. Desde el primer momento en que Y después que no se me escapara ninguno y que los haya hecho todos. sí. Y que todo, y después, Eso fue un doble chequeo cruzado horrible. y después que le había escrito mal unas cosas y yo. Ah, y ya sí. estaban todos los boarding pass hechos. Y yo, ay, señor Jesús. Pero fue más fácil el arreglo porque ya tenía todo montado, entonces solo era ir editando el que ya estaba guardado. Sí, fue un poquito más rápido en ese sentido, pero Y decirle, trabajo. bueno, a ustedes yo les mandé con su nombre, pero a los que eran parte del staff, o sea, tienen ese que es tal cual el del Arashi Around Asia, el DVD. Porque le dejaste los nombres hasta en el mismo orden y todo. O sea, lo único que se cambió es todos los detalles que es del proyecto, ¿no? sí. Que si estos hermosos 5 personitas le escribieran a los fans, yo con mucho gusto les hubiera enviado el suyo, ¿verdad? Pero ni quiera Dios y los tagué, me van a llegar a bloquear la página, ¿verdad? Nos pasamos, pero quedó bonito, la verdad. Ahí les voy a poner la foto del de Arashi para que lo miren, pues si le quieren tomar un screenshot. Entonces, sí. Ahora las chimbombas. Estas son las originales que usé para el video hace que 2 meses ya. Se ve bien. Girl, you're too much, okay? O sea, así de, si perdés el equilibrio, Cintia, you go down the road. Preferí